Pues buenos días. La semana pasada, cuando quedé con Alberto y Susana, yo tenía previsto una cosa, ellos me dijeron otra cosa y vi, como soy bien mandado, soy de Ciudad Real, soy de La Mancha, soy manchego, de la tierra de Don Quijote, pues soy muy transparente y además me dejo querer. Solamente quiero resaltar 3 palabras que me han llamado la atención, que son humanización, comunicación y personas. Este es el mundo. Yo voy a intentar aquí trasladar una visión en este sentido. Esto se suele llamar el impasse de cuando tenemos una emergencia y no sabemos qué hacer. Porque estoy en un sitio donde sabéis, y perdonad que os tutee, sabéis mucho en sanidad. Nosotros en el ámbito ferroviario sabemos mucho de transportar personas. Somos los mejores, no se discute, somos los mejores. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay veces que las incidencias vienen, unas de dentro y otras de fuera, pero las emergencias nunca llaman a la puerta. Te viene, te atropellas, como decimos, un tren de mercancías atravesado. Perdón por la expresión. ¿Y eso qué es lo que nos genera? Pues que en los primeros instantes, los que más sabéis de todo esto, no estáis, estamos nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre ante eso? Pues eso es lo que voy a intentar trasladar. Voy a dar una visión lo más global posible en este sentido y quiero empezar con esta reflexión. En este sentido, el objetivo es trasladar algo que me ha llamado la atención también, que es la gestión del conocimiento y la cultura. Yo siempre digo que la cultura es lo que queda después de lo aprendido. Cuando nos enseñaron a lavarnos los dientes con 3, 4 añitos, 5 añitos, ya no nos planteamos esas cosas, ya las hacemos como un hábito diario. Y ese hábito diario, en la salud como en la seguridad, y soy muy directo, no nos lo creemos en muchos casos. Oye, cuídate, no comas mucho, haz deporte. ¿Cuándo nos acordamos? Cuando viene y ya es tarde. En este sentido, voy a poner esta transparencia y voy a dejar que reflexionen los que estamos aquí en esta sesión. Esa franja que vemos ahí, en el ámbito ferroviario, cuando vamos en un tren y estamos en plena línea o estamos en una ciudad, en los primeros instantes tenemos que tener claro qué es lo que no tenemos que hacer. Y estoy hablando del ámbito ferroviario en donde somos los mejores en transportar personas, en este caso. En este sentido, quiero trasladar un poco el índice. Quiero comentar algunas cosas que gestionamos muy rápidamente. No solamente gestionamos trenes, gestionamos estaciones. Casi 900 estaciones a nivel nacional y 55 tipos de tren diferente. Imagínense pues un Renault, un Mercedes, un Maserati, un Citroën, un 6600, aunque ya no los hay, pero los había y algunos todavía existen. En este sentido, quiero dar una visión global. Este es el ámbito del sector ferroviario actualmente. En el año 2005, la Ley 39, que ya ha modificado, se genera, la Renfe que la conocemos se genera en dos, lo que es el Administrador de Infraestructura y el ADIF, o sea, lo que es el ADIF y en este caso el operador Renfe. Es como en la aviación, AENA e Iberia, por eso es un parangón. Lógicamente nos conectamos con el exterior. En el año 2010 se establecen unas conexiones con Francia y en el año 2013 este Real Decreto hace a ADIF que
se divida, por así decirlo. Más que se divida, se reorganice en dos ámbitos. Y en el ámbito de Renfe, en el 2014, se generan 4 sociedades. Yo voy a representar en este caso, aunque voy a dar una visión global, en la parte que nos toca, que es el foro de seguridad del paciente por la seguridad de las personas que transportamos en este sentido. Ahí podemos estar viendo que esa generación de las 4 sociedades, muy rápidamente, más o menos, esta documentación la tienen o la van a tener, con lo cual la pueden mirar. Voy a pasar en algunos casos muy rápidamente. Pero sí es importante tener claro qué es lo que hace cada uno, ¿no? Cuando hablábamos ahora hace un ratitín con Belén y con Pilar, compañeras que me acompañan de Renfe, hablábamos de que muchas veces la gestión por procesos nos equivocamos. Vamos al punto y la I cuando el concepto global no lo tenemos claro. Y eso es muy importante, sobre todo para marcar, vuelvo a decir lo mismo, qué es lo que no deberíamos de hacer, sobre todo en esas situaciones de seguridad previa. Estos son datos, una media de datos, para que tengan una idea de los últimos 9 años, incluyendo el periodo de pandemia. O sea, a nosotros nos preocupa mucho, o intentamos que nos preocupe mucho, no las 400 y pico millones de personas que trasladamos, sino la persona, el hijo, el papá, la mamá, el niño, que transportamos en los trenes de cercanía, en la alta velocidad. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Por eso hablamos de esa humanización, ¿no? En este sentido, para que tengan una idea, este es un mapa de cómo tenemos los diferentes centros de seguridad en el ámbito Renfe que coordinan las situaciones en el caso que se produjeran situaciones de emergencia. Lógicamente, tenemos una jerarquía de fines, que en planificación estratégica definimos un poco lo que es la misión, la visión, y como vemos ahí, dentro de la misión y la visión está el concepto de seguridad. Es decir, antes se decía, o antes he estado escuchando a Alberto y a Ignacio decir que lo que no se mide no existe, lo que no se vende no es válido. Pues lo que si no aparece en la génesis de una gran compañía como es Renfe o de cualquier pequeña compañía y donde no tengamos ese concepto de seguridad, porque siempre hay seguridad. El concepto, hablando de seguridad, estamos hablando de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera. Es decir, que al final hay personas. En este sentido, estos son los principios de seguridad, como estamos viendo, hace referencia a normativa, que estar alineado, la gestión de la seguridad, la responsabilidad y el liderazgo es muy importante. Yo formo parte de la estructura de dirección de la casa de hace más de 20 años y yo he aprendido que la luz que más alumbra es la que va por delante. El ejemplo es lo que hace mover al resto de compañeros que están en otro, para que eso se capilarice hacia otros sitios. Eso no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos gestionando emociones. No son máquinas, son emociones, diariamente. En este sentido, estos son datos para que tengan una idea un poco de la magnitud de lo que estamos gestionando en este sentido. Es decir, en este caso en Renfe Viajeros somos casi 10.000 personas, con lo cual cuando se saca un protocolo tiene que llegar a todos. ¿Y cómo lo hacemos eso? Puede llegar, pero ¿lo leemos? ¿Lo entendemos? ¿Todos de la misma forma? No, se aplica el sentido común, el peor de los sentidos. Nosotros decimos que el sentido común tiene que ser procedimentado. ¿Para qué? Para que todos a una. En baloncesto no hay 3 bases. Hay un base, 2 alas, un ala pívot y un pívot. Y no todos hacen la misma tarea, pero sí todos saben lo que hace el otro, para no duplicar tareas y ser eficientes, que estamos en un foro de calidad, ¿no? Esto se hablaba ya hace bastantes años. En este sentido, estos son datos para que nos hagamos un poco la idea desde el punto de vista del número de estaciones que gestionamos. Paso muy rápido. Y estamos hablando de que prácticamente en 65 estaciones subterráneas se concentra el 75% de viajeros día. ¿Eso qué significa? Que ya tenemos un foro. Yo siempre digo que el principio es la mitad del todo. Es muy difícil llegar al 80 y después nos queda el 20. Ese 20 que en calidad casi nunca llegamos. Bien, en este sentido, simplemente estos son datos que después, si la informática funciona, entraremos directamente en una aplicación que se está haciendo para facilitar hoy en día lo que es el proceso de implantación. Estos son el número de trenes que tenemos y por cada uno de esos números de tren tenemos un plan y debe ser conocido y aplicado. Para que nos hagamos una visión muy rápida, voy a hablar de 2 sistemas de gestión.
Y lo voy a poner muy claro, o voy a intentar hacerlo, eso no sé si lo voy a conseguir, pero en principio voy a intentarlo. Sé que Ignacio hace muchos años empezó, pero realmente en el año 2015 fue cuando se empezó a empujar todo esto, la gestión por procesos, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista nosotros tenemos esa visión, ¿no? Desde el punto de vista en Renfe, sobre todo en Renfe Viajeros, tenemos un sistema de gestión de seguridad por normativa y tenemos un sistema de gestión de autoprotección por decisión empresarial, no por normativa. Esto, de alguna forma, implica un equilibrio en lo que es las normas europeas. Como bien saben, todo lo que se hace en Europa, por transposición, se tiene que pasar a la legislación española y todo eso genera. Bueno, pues eso son normas. El que vemos aquí a la derecha, en la parte derecha, esta es un reglamento 402 de que gestiona riesgos y lo que sustenta todo eso es el sistema, el acronismo, sistema de gestión de seguridad y sistema de gestión de autoprotección. Todo esto lo he puesto como un paraguas. El sistema de gestión debe de ser el que cubra todo ese escenario. Y de ahí pueden emanar diferentes ámbitos, pero todos con una parte troncal. Aquellos que hemos estudiado, y todos los que estáis aquí seguramente que hemos estudiado, yo estudié ingeniería y me acuerdo que había una parte troncal y después otra parte específica, ¿no? Pues yo en la parte específica, pues más o menos es lo que estamos hablando aquí. Es decir, un sistema de gestión global y de ahí deberíamos de estar alineados los diferentes sistemas que calan en este sentido. Este de aquí, este 1078, es un reglamento europeo que lo que te marca es la vigilancia de todo lo que se hace. En este sentido, en Renfe estamos cambiando el paradigma. No nos centramos tanto en la norma, sino en la gestión de los riesgos. Y eso es lo que te va a marcar el camino que tenemos que ir andando sistemáticamente. Yo siempre digo, el otro día estuve con 43 formandos, alumnos, jefes, en una formación de formadores en materia de autoprotección y estuvimos haciendo una visita a unas salidas de emergencia. Y yo les decía, en una situación de emergencia, tomar una decisión y destomarla implica un riesgo muy grande, porque lo primero que hace es que en el ser humano genera incertidumbre. Por lo tanto, siempre decimos una cosa, pierde un minuto y gana una vida. Y ese perder un minuto no es del tiempo, sino de la capacitación que ante cualquier situación tengamos que dar esa respuesta en esos 10-15 minutos, que no es fácil. En este sentido, como vemos ahí, este es lo que tenemos ahora mismo en el sector ferroviario. Es decir, no somos individuales, tenemos ese colectivo. Es decir, estamos administración, estamos el ministerio, está la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que es esta de aquí que estamos viendo, estamos la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y después estamos diferentes operadores que estamos aquí. Es decir, todos esos componemos el ámbito del punto de vista ferroviario. Ahí podemos ver cómo en esta amalgama la agencia es el órgano supervisor en ámbito nacional derivado de la Unión Europea. Es decir, es igual que en la aviación. En este sentido, lógicamente, una y otra cosa, lógicamente, están normalizados mediante normas, que las vemos ahí, desde el punto de vista de lo que es los operadores y desde el punto de vista de lo que es el administrador de infraestructura. Es decir, perdónenme por la asimilación, el administrador de la infraestructura es el camino y nosotros somos la burra, el operador. ¿Para qué nos...? ¿Ok? Bien. Lo mismo alguien me dice, es que eso no es muy ortodoxo. Ya. Pero como maestro que soy, mi padre era maestro, que en paz descanse, y yo me considero, intento ser maestro, intento ser. Bueno, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria tiene una serie de funciones que son esas. Lo digo más que nada porque siempre tenemos eso que se llama la espada de Damocles, porque alguien nos vigila, nos dice, oye, que no vas bien, oye, que no vas mal, y esto automáticamente se gestiona cada 5 años. Todas las empresas ferroviarias cada 5 años tienen que revalidar su certificado de seguridad y si no, no pueden circular. Y eso no solamente implica las características de los trenes, sino también a la capacitación de todas las personas. Como estamos en un hospital, en un ámbito sanitario, cada determinados roles que estamos viendo ahí, cada cierto periodo de tiempo tienen que pasar por exámenes psicofísicos. Y si no lo pasan, el título de maquinista no se les revalida, por ejemplo.
¿De acuerdo? Y esto es cada 2 años. Con lo cual, si alguien toma cosas no adecuadas, no voy a decir más, pues está fuera de juego. En definitiva, para que nosotros podamos circular por esas vías, que a diferencia de la carretera o el avión, si se produce algo que cae en la vía, no podemos hacer un quiebro, igual que el avión, que puede coger otro lado, o una carretera, que podemos desviarnos un poquillo a la izquierda. Si tenemos un problema en una vía, no podemos pasar por encima de esa vía, hasta que no eliminemos eso. Por lo tanto, el sistema de gestión de seguridad es un conjunto de aparatos o elementos que sirven sobre todo para encauzar qué es lo que no tenemos que hacer. Incido en eso. Luego, como la documentación la tienen, si quieren la miran, la ven. Esto, lógicamente, tiene 4 ámbitos. La documentación, que hay que verla, lógicamente, todos procesos y documentación, no me voy a extender mucho más. Hay manuales, hay procedimientos específicos, documentación complementaria. Ahí tenemos una serie de ejemplos, cómo y de qué forma se tienen que sistematizar. Y, por supuesto, y perdonen la expresión, esto no debe de estar debajo de la mesa. Tiene que estar encima de la mesa, visible, accesible y consultable. En este sentido, existen órganos de gobierno que lo que permiten es hacer seguimiento interno porque es una responsabilidad. Y hay otro aspecto importante, la responsabilidad no se delega la competencia. Un director podrá delegar la competencia, pero nunca su responsabilidad. Lo dejo ahí y que, bien. Por lo tanto, estos órganos de gobierno que forman el sistema de gestión, pues lógicamente se redundan en un plan anual de seguimiento. Este plan anual puede ser donde entre unos aspectos que estamos viendo aquí está en la parte inferior y no por menos importante lo que es la cultura de seguridad. Y esto se hace anualmente y se hacen seguimientos mediante cuadros de mando anual. Ahí podemos ver, estoy hablando del sistema de gestión de seguridad, pero podríamos hablar del sistema de gestión de autoprotección, que daré también unos tildazos. Ahí, en esa matriz de doble entrada, en las líneas horizontales se fijan las directrices estratégicas y en las verticales las de apoyo funcionales. Quiero poner esta transparencia, seguramente que la conocemos todos y por ende no voy a insistir, pero sí me voy a atrever a preguntar esto. No hace falta que me respondan. Simplemente con el silencio, cada uno, yo intentaré meterme dentro y a ver si es que soy capaz de adivinar la propuesta de ustedes que están aquí. Estoy convencido que todos estamos pensando casi lo mismo. Ahora, también digo que la parte de abajo, como dicen en Galicia, tiene mucho trabajo. Y hay veces que... Vale, bien. Y sobre todo el tema de gestión de riesgos. Lógicamente, hemos dicho anteriormente la gestión de riesgos y en este sentido, sobre todo, identificarlos, gestionarlos en base a los requisitos de seguridad, que muchos de los requisitos de seguridad están contemplados en el propio sistema de gestión y, por ende, el control de riesgos, con nombre y apellidos. En este sentido, quiero pasar al siguiente bloque para explicar rápidamente lo que es el sistema de gestión de autoprotección, como decía anteriormente. El sistema de gestión de autoprotección empezamos en el año 2014. Hoy estamos en proceso de actualización, en el año 2019. Aunque somos una empresa de más de 150 años, aprendemos, o esa capacidad de aprendizaje para toda la organización, ahora mismo en el Grupo Renfe no llegamos a 14.000 personas, ¿vale? Pero el número de personas donde estamos más concentrados es en Renfe Viajeros. En este sentido, el sistema de gestión de autoprotección está reforzado sobre todo desde el punto de vista de lo que son actuaciones, desde el punto de vista formativo y divulgativo. En este sentido, ahí podemos ver, igual que hemos visto en el sistema de gestión de seguridad, documentos que son los que hay que ir actualizando. En este sentido, lógicamente, hay 4 pilares básicos de autoprotección, que son asesoramiento, la elaboración de documentos técnicos, auditorías y simulaciones. Hoy, día 30, estamos auditando la puesta en marcha de la línea de alta velocidad Madrid-Oviedo. Mañana también, el sábado también,
el domingo también y el lunes también. ¿Para qué? Para que eso que hemos dicho que hay y que yo tengo recibido, que tú lo has entregado y eres consciente, lo estamos aplicando. ¿Vale? Bien. Dentro de lo que es el sistema de gestión de autoprotección, contempla también la política de autoprotección, lógicamente con funciones que en principio, para que vean un poco la estructura, es decir, es una estructura muy parecida al sistema de gestión de seguridad. Con la única diferencia es que uno es obligatorio y la otra es una decisión empresarial. ¿Y por qué decisión empresarial? Porque vamos fuera de lo que es, o vamos un paso por delante, o por lo menos intentamos hacer un paso por delante a lo que dice la norma. Son un poquito raros. Pues como no es necesario cumplir la norma, no lo hacemos. Pero la realidad, la gestión de riesgos, muchas veces, te marca el camino. Y eso es un poco la línea que queremos seguir. En este sentido, como estamos viendo ahí, en este momento estamos en el proceso de adecuación del sistema de gestión de autoprotección en el año 2023-2024. Bien, estos son directrices, ejemplo de que, por ejemplo, en la parte izquierda vemos un tren o una estación, un tren, y tenemos que tener en cuenta que esas casi 800 estaciones, 873, tienen sus propios planes, igual que los 55 tipos de tren tienen sus propios planes y tienen que ser implantados. En este sentido, este es, digamos, el diagrama de flujo ante una situación de emergencia, que tenemos que conocer todos los ámbitos que nos podemos ver involucrados en una situación de emergencia, uniendo el operador y el administrador. Y, por supuesto, ayer tuve una reunión con la Junta de Andalucía, con bomberos, Guardia Civil, porque próximamente en la estación de Ribarillo, que es una estación cercana en Cádiz, estamos preparando un simulacro. Es decir, ahí confluimos el conocimiento excelso desde el punto de vista del ámbito ferroviario con el conocimiento de lo que denominamos ayudas externas, que son sanitario, Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, Protección Civil, bomberos, etcétera, etcétera. En este sentido, ahí podemos ver un plan específico. Marcos, que está allí de apoyo, que además me ha dicho que es asturiano. Esto es el tren del descenso del Sella. Por allí te veo. Pues esto es un plan específico que requiere que ese plan que tenemos se sobresale y tenemos que hacer algo más. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, en la Estación de Sol, a partir del día 24. La Estación de Sol tiene un plan de autoprotección, pero por encima de ese plan de autoprotección hay un plan específico desarrollado por las situaciones de aglomeraciones que se puedan dar, alineado con Metro Madrid, por ejemplo. En este sentido, lógicamente, tenemos una directriz de formación donde se identifican actuaciones que tenemos que llevar a cabo en base a la capacitación del personal que tenemos y, sobre todo, el tema de los simulacros. Y para ello, voy a ver si es que funciona este vídeo. Continuando con ello, lógicamente, la norma nos obliga, de alguna forma, a tener algunas recomendaciones de la agencia, como estamos viendo ahí, desde el punto de vista de lo que es. Y, por supuesto, igual que hemos visto en el sistema de gestión, en autoprotección también tenemos esos planes que, de alguna forma, tienen una estructura muy parecida como estamos viendo aquí. Lógicamente, explicamos en qué consiste un plan, en este sentido. Sobre todo, siempre digo que es el catecismo anual, que es el que tenemos que seguir para fijar un poco lo que son los criterios. Entrando en el siguiente bloque, que estamos relacionados con el PAVAF, creo que en esto sí que esto lo conocen, porque es la aplicación del Real Decreto 627 y que obliga a las empresas ferroviarias, en este caso a Renfe, desde el año 2014 a tener un plan de asistencia a víctimas cuando se han producido las emergencias. De alguna forma es garantizar, una vez que se ha producido la emergencia, cómo tenemos que gestionar esas emociones y esas personas afectadas en ese momento. Somos responsables. De hecho, en la puesta en marcha de la línea de alta velocidad de Pajares, el pasado día 27 de septiembre, se aplicó lo que es el PAVAF y se activó con Castilla-León y Castilla-La Mancha, Castilla-León y Asturias, que son las comunidades autónomas que se ven afectadas, y estuvimos estableciendo ahí un poco en ese sentido. Muy rápidamente, porque tienen la documentación, se activa, lógicamente, por parte del administrador de infraestructura, y en este caso la activación del PAVAF se hace por el director general, en este caso de Renfe, y por supuesto hay unos procesos de garantía desde el punto de vista de facilitar el habituallamiento, logística, atención psicológica,
etcétera, etcétera. Lógicamente, todos esos documentos están constituidos, hay una sala de crisis que está centrada en un sitio determinado, hay unos tiempos de conformación, hay unos tiempos y quién los conforma, y sobre todo hay un aspecto que es lo que son los CAF, los centros de asistencia familiares, que son los que se generan muy cercano a donde se ha producido el evento. Habitualmente se pueden generar en las estaciones de origen y destino o allí donde se considere más adecuado conjuntamente. Lógicamente, esto está alineado con el Ministerio, en este caso, y también con las diferentes comunidades autónomas que se vean afectadas, porque en este sentido, desde el punto de vista sanitario, las competencias, como bien sabemos, están derivadas a las diferentes comunidades autónomas. En este sentido, lo que intentamos hacer es que estos planes tengan una actualización, y este sería un poco el diagrama de flujo que de alguna forma podemos tener en una activación de dicho plan. En este sentido, lógicamente, como estamos viendo, tenemos una sala de crisis y hay diferentes grupos desde el punto de vista. Y en este sentido también quiero decir que habilitamos un teléfono que es el 910-1020, muy sencillo, porque si lo unimos al 112 es una forma de acercarnos a ese teléfono. Los CAF están formados por una serie de personas, actualmente por 59 personas, tienen un perfil determinado, simplemente para que lo sepan, están identificados mediante estos chalecos de alta visibilidad y están ubicados 9 CAF a lo largo a nivel nacional. Se activarían dependiendo en este sentido. Y para entrar en el siguiente bloque, como no tenemos mucho tiempo, voy a poner muy rápidamente, si sale esto, voy a ver yo aquí, pero es lo mismo, como si lo estuviera diciendo yo. Este proyecto nace aproximadamente hace 2 años por decisión empresarial y a partir de julio del año 2001 iniciamos este camino que nos ha llevado a que a partir de septiembre del 2021 llevemos a cabo este proyecto en 2 fases, o dividamos este proyecto en 2 fases. Una primera fase que tiene un alcance de 520 trenes de alta velocidad, larga distancia y media distancia, y 50 desfibriladores que se van a ubicar como reserva estratégica en determinadas estaciones a nivel nacional. El objetivo de la compañía, el dotar de desfibriladores en su flota de trenes de alta velocidad, larga distancia y media distancia, ha sido esencialmente el dar un valor añadido a la sociedad y por ende al transporte ferroviario, en el caso de Renfe, con el fin de salvar vidas en situaciones de emergencia. Un proceso de preinstalación en los trenes de larga distancia, alta velocidad y media distancia, consistente en preinstalar las vitrinas y la señalización. Esta señalización, mediante una especificación técnica que ha facilitado la homogeneización en todos los trenes, están ubicados por la parte exterior en las puertas de los coches, o bien de cafetería, o bien de PMR, o bien zonas autovending, espacios amplios dentro de los trenes, y por la parte interior todos los coches están dirigidos hacia, mejor dicho, todas las señales están dirigidas al coche donde está ubicado el desfibrilador. Iniciamos una segunda etapa que le hemos denominado de destapado, que consiste en quitar lo que es la parte que está cubriendo el desfibrilador y unos vinilos que están de momento cubriendo lo que es la señalización. Esa etapa se inicia, como he dicho, esta segunda etapa se inicia en el día 18 de abril y tendrá una continuidad de aproximadamente 3 semanas. Cada tren que se vaya instalando este tipo de elemento, en este caso el desfibrilador, automáticamente pasa a una siguiente etapa, que es la etapa 3 de puesta en servicio. Se han estado formando aproximadamente unas 2.256 personas que forman parte del equipo de a bordo. Estas personas, que en principio están formadas, la funcionalidad o la tarea que tienes esencialmente es dar una respuesta en esas situaciones médicas que se puedan producir, o en este caso de emergencias médicas que están contempladas en los planes de actuación, evacuación y rescate de todos los trenes, en este caso de Renfe Viajeros, y para dar una respuesta lo más eficaz posible en este sentido. Y ya por último, y sé que Susana me va a matar, vamos a ver si funciona esto.
Nos vamos a meter a la web interna de Renfe para que veamos. Tardará un poquito, ¿vale? Porque estamos entrando directamente a la web para consultar una aplicación que es accesible a todas las personas y es la aplicación que nos permite evidenciar qué parte del proceso de implantación se lleva a cabo. Y esa parte del proceso de implantación que se lleva a cabo está relacionada con el primer paso, que es la información. No sé si tarda mucho, en principio tarda un poquito, pero si tenemos paciencia seguramente que lo podemos conseguir. Como siempre pasa, aunque lo hayamos probado previamente, hasta en 3 ocasiones, suele suceder estas cosas. Pero no desesperemos, porque como siempre digo, en emergencias hay que perder un minuto y hay que tener esa sangre fría para después ganar esa vida. Bueno, esta es la web. Voy a ir a esta aplicación, estamos entrando directamente. Me pedirá la clave. Y si todo va bien, aquí puede consultar todo el mundo, por ejemplo, los planes que hemos visto anteriormente de los trenes. Solamente no vamos a ver todo, lógicamente, porque no hay tiempo, entre otras cosas, pero sí lo que quiero es que veamos, este es el tren que vemos aquí, que es el que hoy empieza a prestar servicio en la línea de alta velocidad Pajares, donde hay aquí una serie de fichas de actuación, que voy a intentar bajarla, si no tarda mucho. Esta ficha de actuación corresponde al personal de conducción, que tienen que ir identificados con un chaleco de alta visibilidad. Lo digo más que nada porque estamos en el ámbito sanitario. El otro día en la Escuela Nacional de Protección Civil, que había otros 30 profesionales, guardias civiles, le decimos, oye, si veis algo en el tren, ir a buscar a esta persona, salvo que le haya pasado algo. Y eso es el principio del todo. Identificación. En este sentido, lógicamente, si nos vamos a túneles, vamos a ir aquí a la parte de Castilla-León y nos vamos a entrar en Pajares y vamos a ver, por ejemplo, uno de los documentos que es documentación complementaria a la documentación que se entrega a todo el personal que presta servicio en los trenes, centros de gestión y centros de seguridad. Un momentito. Bien. Bueno, parece que no quiere ir. Bueno, ahí estamos viendo, es una documentación donde se recoge todas aquellas particularidades y singularidades que tienen los túneles. Tenemos que tener en cuenta que este túnel es una obra de ingeniería a la cual todos los españoles nos tenemos que sentir muy orgullosos. Son de casi 50 kilómetros y tienen túneles de más de 25 kilómetros. Con lo cual, si se produce una situación de emergencia, el día 27 de septiembre juntamos a más de 400, entre guardias civiles, el SEPA del Servicio de Emergencia del Principado de Asturias, de Castilla-León, Policía Nacional, Cruz Roja, 061, bomberos, Protección Civil. Y fue un ejercicio, en este sentido, que bastante nos podemos sentir orgullosos. Y ya por final, si me permiten, simplemente empecé con una reflexión, termino con una reflexión. Y hasta aquí hemos llegado. Gracias.